Ahora sí, bájale un poquito el volumen. Bien, muy buenas noches. Ya estamos reunidos aquí desde la Biblioteca Central Pedro Zulem de nuestra cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hoy reflexionando sobre cómo citar y referenciar en nuestros textos académicos, los textos científicos, los proyectos de investigación, las monografías, los artículos científicos y todo aquel otro texto que permita, pues, el desarrollo de la actividad académico-científica dentro de la universidad. Entonces, nos complace muy de veras estar con ustedes aquí desde la plataforma de la Biblioteca Central Pedro Zulen, siempre compartiendo con ustedes algunos aspectos importantes. Esta vez, el estilo de citación y referenciación de la APA, ¿de acuerdo? Estilo de citación y referenciación de la Asociación Psicológica Americana. Ok, muy bien, entonces, vamos, muy buenas noches, y ya estamos listos para empezar a, con esta conferencia del día de hoy. Muy bien. Vamos rápidamente, entonces nos vamos ya. Listo, estamos recibiendo a nuestros académicos que se van sumando aquí para dar cuenta de esta importante información, reflexionando siempre, miren, qué importante citar las fuentes que nos sirven de apoyo, nos sirven de base, de sustento para nuestros ensayos, para nuestros proyectos, para los informes de investigación, para las monografías si estamos en el pregrado, para hacer un artículo de revisión muchas veces de algunas formas temáticas recientes, novedosas, y en base a la bibliografía, en base a la literatura actual de artículos científicos de revistas indexadas, poder tener lo último y siempre reconociendo el autor, los autores, las fuentes, citándolos en el corpus textual. Muy buenas noches, y también pudiendo de esa manera referenciarlos. La Asociación Psicológica Americana, más conocida como APA, tiene ya su séptima versión. Esto salió a finales del 2019, no se pudo difundir muy a tiempo por cuestiones de pandemia. Justamente nosotros habíamos dado una conferencia presencial en el auditorio de la Biblioteca Central con mucha, digamos, participación. Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, habíamos sido pausados luego por la pandemia. Pero estamos ahora y nos hemos quedado de esta manera, de modo virtual, que creo que es importante también porque aquí muchas veces, y de seguro hoy también nos acompañan, están vinculándose también académicos de otras universidades, tanto nacionales como extranjeros. A veces tenemos la presencia de los colegas de la Autónoma de México, de la Universidad de Río de la Plata, de las universidades cubanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí ya estamos siempre para compartir estos aspectos tan importantes. La Asociación Psicológica Americana, con sede en los Estados Unidos, ellos quisieron estandarizar los modos de cómo registrar a los autores que se toman en cuenta, en consideración, para escribir artículos, para escribir, sobre todo en revistas. Y ellos dijeron, en Latinoamérica escriben de esta manera, lo citan así, algunos colocan un solo apellido porque Igual, el día que creen nos que, toque al el igual que examen en de los operación. Estados Unidos, al igual que en los Estados Unidos, solamente hay un apellido y cometen ese error. No se entendieron sino hasta la séptima edición, donde ahora sí ya se está dando cuenta de cómo es que hay que citar y referenciar. La APA, Asociación Psicológica Americana, no tiene normas, ojo. Yo sé, se ha puesto incluso en esta conferencia normas de la APA. Es conocido así, pero no son normas, son
dado cuenta recomendaciones con el estilo de citación y referenciación de la Asociación Psicológica Americana. Además, podemos usar los gestores bibliográficos, pero que en última instancia los académicos deben tener la última palabra en conocer cómo son estos menesteres y para eso estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Vamos a empezar, compartiremos pantalla, pero antes vamos a permitirnos también, ya está aquí, en cualquier momento que ustedes quieran participar, levantan la mano, pueden hacerlo también a través de el chat correspondiente. Vamos a pasar ahora sí, vamos a pasar a compartir la lista de asistencia, también importante, la lista de asistencia del formulario para que tengan ustedes acceso, ¿ya? A, van a tener acceso a las grabaciones, al material que estamos compartiendo, se les hará llegar a sus correos. Entonces, tienen ahí ustedes, ¿ya? El formulario para anotar sus asistencias. Se comunican y la Biblioteca Central estará enviándoles los materiales que se han compartido a lo largo de estos días. Hemos tenido eh, sesiones frecuentes con ustedes, lunes, miércoles, ahora jueves, ahora con el estilo de citación y referenciación de la Asociación Psicológica Americana en su séptima versión. Muy buenas noches, Jaime Heisen. En realidad, si el apellido es alemán, sería Heisen, ¿no? Jaime Heisen, si es alemán, si es que no es alemán, de repente es la pronunciación Heisen. Bien, entonces ahí tienen ustedes nuevamente, anótense en el formulario de asistencia para que de esta manera queden ustedes registrados y acceder a lo que son los materiales y también las grabaciones. Muy bien, vamos a compartir nuestro material e iremos explicando cuando quieran ustedes. Vamos a permitirnos que ustedes puedan reactivar su micrófono de manera, terminan de hablar y lo apagan, ¿ya? No se vaya a filtrar ahí, no queremos escuchar a veces, le están diciendo, ya, ¿ya calentaste la cena? Sí, mi amor. No, cuidado con eso, por favor, ¿ya? Mucho cuidado. Ustedes saben que en lo virtual hay que tener mucho cuidado. Le saluda aquí su colega, su amigo, el profesor Alberto Carrasco, para poder compartir con ustedes. Nos vamos a compartir nuestro material. Muy didáctico, lo hemos organizado aquí como para que todos puedan ya dar cuenta de estos menesteres. Muy bien, ahí lo tenemos. Ya está. Nicanor Yalo. Vamos a ver. Se están ingresando. Ok, muy bien. Perfecto. Los que recién han ingresado, Alison, Nicole, muy buenas noches. Tienen ustedes el formulario de asistencia. Muy bien, ahora sí, nos vamos ya a dar cuenta de nuestra conferencia del día de hoy. Ya está. Mire, se dicen normas APA, pero en realidad son recomendaciones del estilo, porque hay varios estilos. Hay casi actualmente más de 100 estilos de citar y referenciar, algunas propias de las organizaciones. Por ejemplo, para nuestros amigos de Stanford y de Harvard, para solamente citar algunos, ¿ya? También Cambridge, por ejemplo, ellos no hacen caso a APA ni nada. Ellos, como son también una organización de primer nivel, tienen su propio estilo de citar y referenciar.
¿ya? Y es conocido el estilo Harvard y el estilo Vancouver, el estilo de Cambridge y el estilo de Stanford. Entonces, por ese lado, hay una serie, el estilo ISO, ¿ya? El estilo Stanford, la PUC en algún momento sacó también un estilo, no prosperó, ¿ya? Y ahora se están más utilizando APA, Vancouver o ISO. Entonces aquí tenemos que no son normas en realidad, pero son conocidos así por la traducción que se le ha dado. Recuerden ustedes que esta documentación oficial de la Asociación Psicológica Americana en su versión 7 y en las anteriores se presenta en inglés y luego vienen las traducciones. Y en las traducciones siempre hay pues unas malas interpretaciones lingüísticas con respecto a una cosa es cómo se escribe en inglés y otra cosa es cómo se debe escribir eso mismo en español, no de manera literal, sino dándole una interpretación de acuerdo a nuestro idioma. Cada idioma tiene un razonamiento lógico diferente. Ya saben ustedes, en inglés mismo, dicen ellos, no dicen yo tengo 20 o 30 o 40 años, dicen yo soy 40 años viejo, ¿no? I am 40, 40 years old. Entonces, años viejo. Y así, si nosotros hacemos la traducción al español, es diferente. Muy bien, nosotros decimos yo tengo, ¿no? Ellos yo soy. Y así. Bien, entonces nos vamos a compartir. Estamos en la séptima edición y aquí esta séptima edición es totalmente incluyente, inclusiva. ¿En qué sentido inclusiva? En que permite ya acceder, miren, a todo tipo, ya, de circunstancias en relación, ahí tienen el formulario de asistencia, ¿en relación a qué? A la accesibilidad a esto. Diferentes formas digitales que se incluyen ahora. Se pueden citar comunicaciones personales, redes sociales, lo que se va a trabajar, por ejemplo, a través del chat, lo que se da a través de las comunicaciones. No puedo registrar mi asistencia, Diego Gumersindo. Sí, de seguro que le está pidiendo un correo Ya. institucional. Los que son invitados por ahí ya se comunican conmigo directamente, ¿ya? Y si no, ponen su correíto también ahí. Ok, muy bien. Tenemos aquí lo siguiente. ¿Por qué es importante utilizar estas recomendaciones? Para no caer en plagio. Así se llama. A muchas veces por negligencia, por no saber hacerlo. Entonces, vamos a ver aquí de manera rápida en qué consiste. Ya lo sabemos, eso está a la vuelta de la esquina. Saliendo de la universidad, nomás te están ofreciendo, venga aquí su tesis en 48 horas, imagínese, ¿no? Tienes trabajo de todo y te sacan un abanico de posibilidades de lo que tú quieras. Pero eso de copiar una obra, presentarlo como propia, es plagio, ¿no? Reproducir un texto, a veces incluso una grabación por YouTube, algo digital, una conversación, ya es caer sin hacer referencia a su autor. Lo único que se solicita es no ocultar de quién es la idea. Eso no te hace menos, al contrario, te hace más. Si yo debo colocar a quién pertenece o a quiénes pertenece la idea que estoy comunicando. ¿Ya? Entonces, si yo parafraseo un texto de alguien y no digo de quién es, también habíamos visto el parafraseo en dos sesiones anteriores. Si yo no coloco a quién pertenece la idea que estoy parafraseando, también estaré cayendo ¿ya? Estaré cayendo en un asunto de plagio, de plagio. Entonces, para evitar eso, hay que utilizar este tipo de estilo como es el de la APA. Muy bien. Y comprar trabajos, copiar cualquier obra. Me decía un profesor, me han ofrecido tener un libro, profesor, ¿no? Y esto, me han sacado plata. Sí, pues. ¿Y qué han hecho? Una compilación, por ahí lo han registrado y eso no es. Muy bien. ¿Cómo evitar esos aspectos?
Muy sencillo. ¿Cómo evitarlo? Solo citando y referenciando, ¿de acuerdo? Se cita en el corpus textual, dentro del texto que estamos trabajando. Podemos usar aquí Sotero, podemos utilizar aquí también Mendeley, cualquier otro tipo de gestor bibliográfico para no caer en el olvido, pero siempre el tesista, el académico, debe saber cómo son estos menesteres. Otra cosa es que siempre, hasta los gestores bibliográficos, por eso les digo, la inteligencia artificial también cae en error. Por supuesto que cae en error. La metadata, ¿ya? Por ejemplo, los metadatos puede hacer que estén mal incluidos. Aparece el apellido del editor, le han puesto primero como si fuera el autor del texto. Al traductor lo pusieron como autor, ¿ya? Al que revisa la tesis lo han puesto como autor. Esos errores del metadato se debe corregir de manera manual. Bien, entonces, citar y referenciar en la voz. Bien, ¿qué es una cita? Es cuando trasladamos información parcial de las ideas, ¿ya? Y que hemos puesto en un texto y que hacemos referencia al origen de la fuente. La cita va a traer la información según APA, por eso que APA se conoce también como el estilo de apellido año, ¿de acuerdo? Autor año. ¿Qué quiere decir? Se colocará la información del autor, esto es, en la cita vamos a consignar, mire, en la cita se consignará los apellidos del autor y hasta ahora todavía no se uniformiza este criterio y por supuesto el año de publicación, el año de publicación, el año de publicación de la obra, del trabajo. Cuando decimos obra, estamos dando cuenta no solo miren, no estamos dando cuenta solamente a artículos científicos, sino también a todo tipo de trabajo académico que esté registrado. Muy bien. La cita puede ser de dos tipos. Directa, como hemos señalado, directa, la cita directa, que viene a ser el traslado tal cual, de manera literal, de las palabras de otro autor, que no eres tú, a tu texto. Eso es citación directa. Y lo otro que es una citación indirecta, porque ya no pasa de frente, sino pasa por tu cerebro, por eso decíamos, no hacer paráfrasis, no hacer parafraseos, ¿en qué? No, Fanny García, muy buenas noches, no hacer parafraseos ahí está el formulario de asistencia, no hacer parafraseos con inteligencia artificial porque te sale cualquier cosa. Lo que hay que hacer es trabajarlo uno mismo, ¿de acuerdo? Y vamos a dar cuenta rápidamente los elementos que debe tener una cita según APA. Por ejemplo, el apellido, aquí Bonilla, miren, aparece y luego entre paréntesis el año en que ha publicado su artículo o su trabajo. Bonilla. Aquí siempre ha habido ya un prejuicio nuestro. Y esto parte de las traducciones que se hicieron en un principio, en versiones anteriores a la séptima, ¿ya? Y que algunos comprendieron, pero otros, por ejemplo, la sexta ya había ese debate, pero nadie se atrevía, no cambiaban con el letargo que hay en las universidades que no se ponen de acuerdo, ¿no? Dura un año un proceso para que cambie una norma, muchas veces duerme el sueño de los justos y se ha mantenido eso. Que como esto parte de los Estados Unidos y en los Estados Unidos tienen o bien family name o last name, que viene a ser
el apellido, aparece solamente uno. Por ejemplo, si Biden ha escrito en New York Times, coloco Biden. Si, por ejemplo, eh, ha sacado un artículo recientemente el expresidente norteamericano eh, muy conocido, ¿ya? Obama, de apellido Obama, porque su nombre es Barack, no tiene otro apellido, es solamente Obama. Tienen uno solo. Aparece Obama y el año que ha publicado 2024. Bajo ese criterio, aquí se pensaba, en Latinoamérica, ¿ya? Se pensaba lo siguiente. Solo se debe colocar, miren, solo se debe colocar, miren, así era el prejuicio, el primer apellido del autor. Y se ha conocido eso como una verdad y que hasta ahora lo arrastran, ¿ah? Algunos revisores de tesis mandan corregir cuando tú colocas los dos apellidos. Ya antes, algunos autores, por ejemplo, Mario Vargas, ¿ya? Llosa, Vargas Llosa es un apellido, los Vargas Llosa es uno solo. Entonces, aún así, como había esto, muchos citaban Vargas y no le ponían Llosa. Entonces, hay un craso error que algunos de esos autores, como Vargas Llosa, por ejemplo, o algunos otros españoles, Vargas Llosa es español por si acaso, ya, nacionalizado. Entonces, miren, colocaban una, un guioncito, A la otros izquierda. colocaban un guión, ¿ya? Para dar cuenta de sus dos apellidos. Ahora no es necesario hacer eso. ¿Por qué colocaban un solo apellido? Porque los norteamericanos tienen uno solo, salvo los de ascendencia latina que por ahí se han colocado los dos. Pero los latinoamericanos, los sudamericanos, por ejemplo, tenemos dos hasta más apellidos. Entonces, si usted está registrado, a ver, ¿cuántos de los asistentes, a ver, por el chat pueden compartir, cuántos de los asistentes tienen su partida de nacimiento de investigadores? Es decir, ¿cuántos ya cuentan con su código ORCID, que es el DNI de los investigadores? ¿Tienen un código ORCID? Solamente deben tener uno. Si no lo tienes, puedes luego ir a la página ORCID, ¿de acuerdo? Muy bien, David. Aún no, Alison. Ya los que no pueden hacerlo. Eso es tu partida de nacimiento. Entonces, miren, vas a ORCID y llenas, es igual como más fácil que llenar tu cuenta, de hacer una cuenta, crearte una cuenta en Facebook. Entonces te van a pedir un correo. Por favor, ya no utilicen otro correo, utilicen Gmail o el correo institucional, pueden registrarse y ahí te van a pedir tus datos. Si en tu código ORCID estás con tus dos apellidos, tienes que colocar en tus escritos tus dos apellidos y se deben de citar tus trabajos con tus dos apellidos. ¿De acuerdo? ORCID, sí, ORCID, es así, ve. Así es. ORCID es de esa manera. ¿Ya? ORCID y ahí te va a salir. Entonces, fíjense, es esa la razón. ¿Vale? Dice profesor, ¿por qué es un solo apellido y otros dos? Porque nosotros tenemos dos o más. Entonces, por ahí hay que utilizar eso. Y luego va el año. Pero tenemos dos formas. Uno, resaltando el apellido del autor y otro que va al final, entre paréntesis todo, cuando se resalta el texto. Muy bien. Esos son los elementos de la cita y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Cárdenas, que solamente se ha consignado un apellido en su ORCID, dice, Cárdenas 2022 sostiene que, y viene el texto. Por el contrario, la cita que es basada en el texto, o llamada también parentética, porque van los datos entre paréntesis al final, ¿ya? Se señala y dice, la ingeniería como todas las disciplinas y bla, 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 y luego viene allí, luego viene, entre paréntesis, Cárdenas, coma, 2022. Alguien me dijo, alguien me puede decir de los que están asistiendo, ¿por qué aquí, por qué aquí no se ha consignado comillas
en la cita? A ver, ¿por qué no lleva comillas? ¿Alguien me puede decir? A ver, por el chat o levanta su micrófono, puede hacerlo. ¿Por qué no tiene comillas siendo una situación breve? Siendo una cita breve, no extensa. Adelante, adelante, por favor, aquí. Que Adelante. no está estrictamente o sea, diciendo lo que el autor escribió de Porque no Mm, manera es cita literal o textual. prosótica. A ver, les pregunto, exacto, Ailín Pinto y Leticia, y ahí está. No es una cita breve directa, sino es una cita parafraseada. Y en el parafraseo ya no es tal cual, por lo tanto no va a comillas. ¿De acuerdo? Miren, esa es la razón. El lector académico se da cuenta cuando una citación es directa o una citación es parafraseada. Eso es algo básico. Usted está leyendo y ahí parte el error muchas veces, colegas, ¿ya? ¿La parafraseada es mayor de 40 palabras? No. La parafraseada puede tener simplemente 5 o 6 palabras o 20 palabras. Y incluso la parafraseada ahora se recomienda que debe ir la página, el número de página o el número de párrafo, ¿ya? No es que porque sea directa va el número de página, no. Es parafraseado porque no tiene comillas, por ejemplo, aquí. Es parafraseado porque no tiene comillas. Se ha escrito leyendo y comprendiendo el texto. Entonces aquí, esa es la razón. Es una cita indirecta, escrita con otros términos de quién está escribiendo el trabajo. Esa es la razón. Ya, y muy bien aquí, muy bien los que han señalado eso. No es una cita textual, pero no necesariamente porque no está la página. ¿Ah? Ahora se recomienda que las citas parafraseadas vayan a la página porque si no, no se encuentra y escriben cualquier garabato, ¿no? Antes no, pum, no ponían y listo. Eh, esa es la razón. Cuando es directa, pero ahora insisto, hemos dicho en nuestras anteriores, ya se recomienda las revistas indexadas, la mayoría que pertenecen, por ejemplo, al grupo de Scopus, ¿ya? A The Web of Science, no permiten, así de simple, citas directas. En recomendaciones al autor le colocan evitar las citas directas y colocar citas parafraseadas, citas indirectas. ¿Por qué? Oiga, colocar una cita directa es un copia y pega, ¿o no? En realidad es un copia y pega, no un copy and paste, copiar y pegar, y eso no es dable. Pero se utiliza, por ejemplo, si yo quiero citar una norma, una ley, lo que dice un autor exactamente, algo histórico, no lo voy a cambiar. El resultado de una encuesta, ¿no? Imagínense, no. Ahí sí puedo utilizar la cita directa. Ahí sí puedo utilizar. Y se hace de esta manera. No necesariamente siempre con según, sino de esta manera pues narrativa, que tenga ese estilo. Esto es una forma. Luego tenemos otra forma aquí, anunciando en primer lugar el apellido del autor, en este caso Echevarría, y luego el año, y viene la parte citada entre comillas, luego va entre paréntesis el número de página en la que se encuentra en su texto original. Muy buenas noches. Eh, Esa es la manera. Y fíjense, siempre se utiliza P minúscula. En citación, la abreviatura es P minúscula. En algunos gestores bibliográficos lo han consignado como PAG, P punto, perdón, PA tilde, ¿no? Y acá dice, ¿podría ser la cita si es válido o no? Ejemplo al final de la página. Por supuesto. Eh, Marta dice al final de la página. Ok, fíjense aquí.
Tiene que ir esa, eh, a ver, claro, claro, claro. Sí, por supuesto, es lo mismo que esta forma que está aquí, es la forma con énfasis en el autor. ¿De acuerdo? Énfasis en el autor. Es el estilo de citar poniendo énfasis en... Cuando el autor es conocido, queremos que sobresalga su nombre. Y la otra forma es así. ¿De acuerdo? Se puede utilizar esos modos. Aquí tenemos, miren, las diferentes maneras de cómo hacer citas directas. ¿Ok? Sí, sí, se puede hacer de diversas maneras. Aquí, miren, según Palladino y Wade, aquí hay dos formas. Cuando uno lee, a ver, ¿quién puede prender académicos? ¿Ya? Vamos también viendo la parte oral. Ya venimos pronto con cómo sustentar tu informe de tesis de maestría o doctorado o tesis de licenciatura, si se quiere, ¿no? Para obtener el título profesional. ¿Cómo sustentar? Es decir, la oralidad académica, que es tan importante para que el jurado diga sí, aprobado, ¿no? Cum laude. Entonces, vamos a dar también alguna información de cómo hacer nuestras sustentaciones, cómo hacer la flexión de voz, cómo leer estos artículos. A ver, ¿alguien puede prender su microfonito y leer lo que esté escrito aquí en cada uno de los párrafos? ¿O uno de ellos? Participen, por favor. Alguien que pueda leer, que lo lea de modo académico, ¿ah? Adelante, por favor. Muy bien, adelante. Profesor, Adelante, a ver, adelante. yo el Adelante. primero. Ya, ok. Según Palladino y Wade, 2023, una mente flexible es una mente sana. Página 147. Ya, muy bien. Siguiente, ¿alguien más? La que viene, la siguiente. Sí. Participen. ¿Sí? Adelante. En 2023, Paladino y Wade señalaron que una mente flexible es una mente sana, página 147. Ok, muy bien. Siguiente, ¿alguien más? Miren, diferentes formas, ¿no? Diferentes formas de... En efecto, Ok, una mente flexible es una mente sana. Palladino, Iguade, 2023, página 147. muy bien, gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguien Las más? investigaciones, Sí, adelante. las investigaciones de Palladino y Wade 2023 concluyeron en que una mente flexible es una mente sana. Página 147. Ok. Miren, ¿ah? Si a usted le dicen que sustente su tesis y usted da en cuenta algo importante que lo que señalan estos dos autores en su disertación, los académicos del jurado, miren, eh, los académicos del jurado, ¿ya? Le van a mirar y se van a sonreír porque no es el modo de leer. Académicamente no es el modo. Si a usted, que ya es un doctor, que ya es un magíster, lo han invitado a dar una conferencia magistral, una clase magistral, miren, ¿ah? Porque le van a otorgar su honoris causa, etcétera, cuidado. ¿Cuál es la lectura académica que se debe hacer? Fíjense, según Palladino y Wade, si usted sabe la pronunciación del apellido en, digamos, extranjero, lo dirá como corresponde. Por ejemplo, si es alemán, es Wade. No, no es Wade ni Wade, es Wade. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para evitar eso, como su lectura está siendo en español, usted lee tal y como está escrito. Según Palladino y Wade, así simplemente, 2023, inicio de la cita. Así tiene que mencionar, inicio de la cita, porque el que está escuchando tiene que darse cuenta, no lo va a ver, usted está leyendo, no va a ver las comillas, ¿de acuerdo?
Inicio de la cita. Una mente flexible es una mente sana. Fin de la cita, página 147. En 2023, Palladino y Guade señalaron que, inicio de la cita, una mente flexible es una mente sana. Fin de la cita, página 147. Es la lectura académica. ¿De acuerdo? Miren, o sea, yo entiendo, las colegas, los participantes aquí lo han leído, pero eso es una lectura no académica. Es una lectura no académica, en voz alta para una disertación, dije. ¿De acuerdo? Para ti solo está bien, pero para una disertación, para una exposición, para una sustentación de tesis, y esto es importante saberlo. ¿Usted va a dar una clase magistral? Vaya a ver, el doctor o esto, que el que conoce, lee de esa manera, porque hay modos. Por eso es que, por eso, a ver, aquí Carlos Anticona lo dice, Palladino y Guade, 2023, página 147, sostienen que una mente flexible es una mente sana. ¿De acuerdo? Allí. A ver. También es otro estilo. El asunto está que no vaya a faltar ninguno o de los elementos, ¿de acuerdo? Tienen que estar ahí. Y así cada uno va haciéndose una forma, un estilo, ¿ya? Un estilo propio inclusive. Miren aquí, incluso el 2023 no se ha puesto entre paréntesis en el segundo ejemplo. Y a mí me dijeron una vez, profesor, pero APA dice APA no dice entre paréntesis, ¿ya? Sino de que debe estar el año. Y la forma más práctica es ponerlo entre paréntesis. Si aquí ha señalado el año, ¿cuál es la razón para que me digan que no se ha cumplido con la norma o con el estilo? Entonces, ahí hay muchos y hay que tener en cuenta que hay muchos asesores de tesis que son pues inflexibles, ¿no? O sea, no, se coloca así. Incluso yo he escuchado a alguien que dice, profesor, me han dicho que todos pongan según, porque si no está mal. Por amor de Dios, no es así. ¿Ya? Entonces, miren, son esas formas. Y aquí tenemos la citación directa extensa, que por ejemplo, si es una norma, yo sí lo recomiendo, ¿no? No vamos a parafrasear la norma. Si es una norma, si es un acta, hay que colocar esa parte en un párrafo aparte, disminuyendo el tamaño de la fuente, disminuyendo también el espacio. Si es a doble espacio, pues será a espacio y medio. Si es espacio y medio, espacio simple. Si el texto está haciéndose el corpus textual en Arial 12, puede hacer en Arial 11, disminuyéndole ahí un punto. Entonces, esas son las formas. ¿De acuerdo? Y aquí, 40 palabras a más. La citación indirecta, lo que decíamos. El texto original es trasladado de manera mucho más comprensible. Esa es la razón de una paráfrasis. La razón de una cita indirecta no es evitar el porcentaje de Turdity, como hemos dicho, ¿no? No es que, ay, le voy a bajar porque tiene 60 de similitud. Me han dicho que solamente debe tener 20, entonces, ¿cómo hago? Me han dado 48 horas, lo pongo en una página de inteligencia artificial y te sale un desastre. No, el parafraseo se hace desde el inicio, es una cita, una forma de citar. Es una forma de citar, ¿para qué? Para que el texto del autor, porque el autor puede ser un científico, pues, de gran envergadura y que escriben difícil, y tú estás en pregrado y los que te leen no lo van a entender. Entonces tú tienes que hacerlo más claro, pero sin tergiversar la idea del autor. Si lees el texto original y tu cita indirecta, los dos deben decir lo mismo. Y esas son formas. Aquí hay otro modo, ¿de acuerdo? De un texto original de Quispe,
pasarlo a una cita parafraseada, pero no se deja de citar a Quispe, porque ese es el autor. Profesor, pero yo ya lo he escrito a mi modo, me dijo alguien, ¿no? ¿Es tu idea? No. Entonces ponle el nombre de quién es la idea. Así de sencillo. Esta es la novedad que ya se conoce, miren, incluso desde la versión 6, en que si tú tienes, por ejemplo, un jurista, vamos a decir aquí a Benji, lo conoces, está en tu lista de contactos o esto, y quieres preguntarle sobre cómo recusar a un juez, y entonces no lo encuentras en un libro, quieres más precisión, y lo llamas por teléfono o por WhatsApp, le escribes, o un correo electrónico, y te responde, tú vas a citarlo, pero esa citación se llama citación de comunicación personal, llamada telefónica, un correo electrónico, Messenger, chat, ahora es validado como una citación. Pero lógicamente se va a citar, pero no se va a referenciar. ¿Por qué? Porque la referencia no es solamente que colocas el dato completo, sino es que a través de ese dato completo que se coloca al final del trabajo, se puede ubicar el texto original. Y entonces, si está esto guardado en tu correo personal, en tu correo electrónico, no le vas a poner el link abierto para que ellos entren a tu correo. Le vas a dar su contraseña. No se puede. Lo mismo, a tu chat no van a tener acceso. Por lo tanto, solo se coloca en el cuerpo del texto. De la siguiente manera, ya no se coloca el apellido y luego el año, sino debe ir de dos formas. Puede ser en todo entre paréntesis al final de lo que se ha colocado, la inicial del nombre, el apellido, si son uno o dos, los dos, y luego se coloca comunicación personal y la fecha completa en que se dio la comunicación personal. En este caso, C. Roballo, comunicación personal, 3 de mayo de 2020, y el otro, T. Reyes, entre paréntesis, comunicación personal, 3 de febrero de 2022. Comunicación personal. Y no va a tener referencia. Imagínate si es llamada por teléfono, ¿cómo vas a colocar pues el link para la grabación de la llamada, ¿no? Salvo que alguien lo haya colocado en un repositorio y puedan acceder a ello, ¿no? Puede ser. ¿Es obligatorio mencionar la palabra para antes del apellido del autor? No. Ya le estoy diciendo, miren, hay muchas formas. Pueden decir, si yo tengo aquí a Carranza, puedo decir para Carranza, depende cómo quiero expresarlo. Para Carranza, según Carranza, de acuerdo con lo que Carranza señala en su documento, ahí está otra forma. O simplemente, Carranza puntualiza respecto de la ley del trabajo, ¿qué? O sea, va a depender de tu estilo. Lo que no debe faltar es Carranza. Y si es Carranza Gutiérrez y el año y el número de página. Eso es lo que no debe faltar. Los estilos de redacción son flexibles y van a corresponder a cada académico. Muy bien. Aquí, ¿qué sucede cuando hay dos autores? Cuando el trabajo es de un equipo, de dos autores, tanto la primera vez como a las siguientes veces, se debe mencionar a ambos autores, sus apellidos, en este caso, King y Levine 2022, tanto la primera vez que se cite como las siguientes. Y aquí hay otro, miren, aquí hay otro aspecto que queremos también, son mitos que queremos desterrar. Miren acá. Por ejemplo,
Se ha utilizado mucho y hasta ahora hay quienes me han dicho, no, son reacios porque no entienden bien que esto proviene del inglés, ¿de acuerdo? De la lengua inglesa, la lengua anglosajona, porque nace Estados Unidos. Y fíjense, cuando se coloca King y Levine, nosotros tenemos un enlace que es una palabra, que es una letra I, ¿de acuerdo? Antes llamada Y. Ahora su nombre es Y, ¿de acuerdo? Ya no es Y, es Y. Es ahí. El sonido es I. No necesitamos abreviar nada. Es una letra. Pero en inglés son 3 letras. A-N-D, end, ¿de acuerdo? A-N-D. Y para ello sí, colocar 3 letritas como enlace es demasiado. Y los norteamericanos, por esa razón, utilizan el ampersand. Este gatito que está aquí en la parte inferior donde dice información, no se usa ampersand, es ese signo, que es la abreviatura signal no de letra, sino signal, es un signo que reemplaza a AND, porque están reemplazando con un solo signo a 3 letras. Entonces lo colocan, ¿ya? Cuando va entre 2 autores, King y colocan ampersand, Levine. Para ellos es King y Levine, King and Levine. Pero nosotros estamos escribiendo y registrando en inglés o en español. En español. Así tú hayas cogido autores en idioma inglés, usted me escribe con y no con ese ampersand. Y las tesis están plagadas y yo he escuchado a muchos revisores de tesis hacer corregir eso. Le han dicho, no, tiene que colocar ampersand. ¿Cuál es la razón? Cuando a mí me discute, le digo, a ver, ¿por qué deben colocar ampersand? No, porque así está en las revistas. No, pues, no, o sea, debe haber una razón. Es que se han fijado en los artículos en inglés. Si tú estás produciendo tu tesis en inglés, si tú estás haciendo tu artículo científico, estás redactándolo en inglés para publicación en una revista internacional, ahí sí pon ampersand. Tienes que escribir todo en inglés, hasta las referencias y las citas. Pero mientras tu lengua en la que se está redactando es el español, colocas Y. ¿De acuerdo? Entonces, eso es otro error que es un mito que debemos desterrar. ¿Ok? 3 amados autores, la primera vez y las siguientes, ¿ya? Vas a colocar únicamente al primer autor. ¿Cuál es el primer autor, profesor? ¿En orden alfabético? No. Al primero que aparece en la lista, así como aquí. ¿Por qué? Porque es en orden de relevancia. El que aparece primero en la lista es el más importante, a veces el jefe del equipo de investigación, como en este caso, ¿ya? En este caso, es Cambridge Eddy, ¿no? Postdoctorado, y entonces hay que colocarlo a él. Y luego colocar simplemente la abreviatura et al, que significa y otros. Esa abreviatura et al proviene del latín et ali, que significa y otros. Eso todavía se sigue utilizando y hay que colocar et al. Profesor, como es latín, ¿lo pongo en cursiva? No, porque no estás dando un concepto, no estás poniendo una palabra, estás colocando una abreviatura. Por lo tanto, va en redondas, no en cursiva. Eso es otro error también, que los gestores bibliográficos no lo solucionan. Aquí tenemos, miren, cómo es que se cita a 3 a más autores, colocando et al. Y así. Citas de citas, eso es muy importante. Se quiere citar a García Aretio, por ejemplo, que ha escrito un artículo en 1987 y no lo consigues como texto original. No lo consigues porque no lo han digitalizado, tienes que irte a la biblioteca de Madrid a buscarlo, etc. Entonces,
te das cuenta que, ya, te vas a dar cuenta que sí lo han puesto, miren, que sí lo han puesto en un trabajo reciente, en un trabajo más actual, como es, por ejemplo, el trabajo de García Aretio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí se coloca lo que García Aretio ha consignado de este autor y se cita de la siguiente manera. A eso se le conoce como citas de citas, ¿de acuerdo? Y va ahí. Hay que citar a García Aretio y ya no hay que citar a Padula Perkins. Miren, adicionalmente, miren aquí, para García Aretio, y colocas ahí, pero luego viene la situación del texto el cual estás teniendo en tus manos o en la computadora. Como se citó en Padula Perkins 2002, página 54. Y en la referencia, tú no referencias el trabajo de García Aretio porque nunca lo tuviste frente a ti, sino el trabajo del otro investigador que lo citó, en este caso, Padula Perkins. Y ahí lo tienes, ¿ya? Ahí lo tienes. Cambios que se deben tomar en cuenta, por ejemplo, cuando se coloca, ¿ya? Cuando se colocan corchetes. ¿Qué significa eso? Corchetes, aparecen corchetes cuando quien está haciendo la cita ha metido la mano, ¿de acuerdo? Cuando el que puso la cita ha quitado una parte. Eso significa corchetes, 3 puntos suspensivos. También se puede colocar algún conector, alguna aclaración, se puede colocar ahí, como por ejemplo, ahí, en el caso del ejemplo 2, se han consignado, ¿ya? Ahí se ha consignado, en este caso, se ha consignado ahí, por lo tanto, y ese por lo tanto, ¿ya? Y ese por lo tanto debe ir entre corchetes el por lo tanto. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Se pueden añadir cursivas, se pueden añadir negritas. Cuando se utilizan y cuando se citan a organismos y que son reconocidos por sus siglas o acrónimos, como por ejemplo INDECOPI, Organización Mundial de la Salud, la primera vez que ustedes citen, la primera vez que ustedes hagan la citación, ¿ya? La primera vez que hagan la citación, por favor, quienes ingresan su audio, ¿ya? Su audio, por favor. Cuando ingresan, siempre su audio, tener cuidado, ¿ya? Y eso es, ya está. Entonces, miren, la primera vez que se cita, se va a colocar todo, ¿ya? Se va a colocar toda la denominación, y después, ¿ya? Después se colocará solamente el acrónimo o la referencia de su sigla, ¿ya? Lo mismo, cuando son varios autores quienes señalan lo mismo, ¿ya? Varios autores señalando lo mismo, lo que vamos a hacer es simplemente allí, ¿ya? Vamos a considerar el orden alfabético. Los nombramos a todos, pero en orden alfabético. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí lo mismo coinciden Eco, Jacobson, Rey, Sepko. Y colocamos en orden alfabético, no por antigüedad de años. Lo mismo, vamos a considerar aquí que un mismo autor ha publicado en diferentes años y hay que colocar ahí sí en orden de antigüedad. Lo primero,
la referencia del 2012, luego del 2015, luego del 2018 y así. Si un autor ha publicado 2 o 3 trabajos el mismo año, ¿cómo hacerlo? Hay que colocar el año, en este caso 2004A, 2004B, 2004C y etcétera. Esa es la manera. Parafraseo es según taller aparte, ya lo sabemos, así es que nos vamos ahora a las referencias. Y aquí tienen ustedes este material, lo vamos a compartir porque es muy didáctico, lo hemos hecho para que todo el mundo tenga ahí como una referencia cabecera, que es importante. Antes aparecían en primer lugar los libros, pero ahora los libros no se referencian ni se citan tanto. Lo que se citan ahora más son artículos científicos. Y es aquí las publicaciones periódicas. Cuando hablamos de publicaciones periódicas, nos referimos a artículos científicos en revistas que pueden salir cada mes, cada 3 meses, cada medio año, cada año. Artículos en periódicos del New York Times, de La República, etcétera, que aparecen a diario, semanarios, etcétera. Entonces, esta es la forma. Primero, debe aparecer el autor o los autores o el editor en caso contrario, la fecha de publicación. Recuerden, cuando es un artículo científico, va de medio año, de 3 meses, solamente el año. Si es que es mensual, debe ir el mes, enero, por ejemplo. Y si es de un diario, va a ir la fecha exacta, 3 de febrero, por ejemplo. Luego vendrá el título y los datos de la publicación, además del URL en el cual tú haces clic y debe aparecer el texto original. Si tú le das clic y no aparece nada o error, eso está mal y hay que volver a hacerlo. Y aquí está la forma de cómo se cita una revista. Muy bien, detallado puntualmente, eso lo vas a leer con mucha calma. Lo mismo allí, si tiene el vínculo URL, por ejemplo, el código DOI. El código DOI, que es el código para artículos científicos. Si es de un diario, y aquí aprovecho porque siempre veo citaciones como, por ejemplo, según la República, según el Comercio, según Perú 21, ¿de acuerdo? No, usted no cita al periódico, no cita a la revista, usted cita al autor. Si no tiene autor, por ejemplo, si es la noticia, Reuters. Si es un artículo de opinión, el nombre del articulista, del opinólogo, del editor, si es la columna editorial. Si no tiene, la noticia no tiene autor, o el artículo no tiene autor, recién coloca ahí usted qué cosa. ¿El nombre de la revista? ¿El nombre del periódico? No. Coloque el título, va el título si no tiene autor. Y si es en línea, deberá ir también el URL donde lo ubica. Sale ahí. Libros de esta manera. Los libros que son ahora hay publicaciones actuales, se coloca el año, el traductor si es puesto de otro idioma, además debe ir consignado al editorial y entre paréntesis cuando fue publicado el original. Por ejemplo, Hamlet de Shakespeare fue publicado en 1609, texto original. Y esta es una publicación, el que tienen en sus manos no va a ser el de 1609, tienen de 2004, por ejemplo. Lo mismo cuando leemos un audiolibro. Miren, un audiolibro. Cuando hay un audiolibro, claro, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Dependiendo, hay excepciones, por supuesto, ¿ya?
Siempre no hay que irnos por la tangente, siempre hay que ir a consignarnos que hay excepciones. Hay excepciones, por supuesto, ¿ya? En este caso, Harry Potter, pues de audiolibro tienen que consignar quién es el narrador del audiolibro y cuándo fue publicado el original y el URL, en este caso de ebooks, que es donde ha sido puesto este audiolibro. Así es. Luego tenemos aquí libro impreso. También libro impreso. La diferencia es que antes se colocaba el lugar, Madrid, Nueva York, Lima. Ya no. Estamos en un mundo globalizado en que ya no se necesita esas formas. ¿De acuerdo? Enciclopedias, diccionarios. Aquí tenemos el diccionario. ¿Quién es el autor? ¿El diccionario? No, la Real Academia Española. Y se coloca ahí el URL para poner en práctica, ¿no? En el diccionario de la lengua española, edición de tricentenario, etc. Informes, ¿cómo se colocan los informes? Con autor, un comunicado de prensa para los que están en esas oficinas. Las conferencias, siempre y cuando las conferencias hayan sido, ¿no? Pues puestas en formato digital y en un repositorio en la que se las puede ubicar. La conferencia, una ponencia. Si es, por ejemplo, nuestras conferencias están subidas en el repositorio de la Biblioteca Central, se pueden citar y referenciar colocando el link para ubicar. Las tesis. Las tesis también, si son tesis, hay que colocar si es para optar el título, si es de maestría, si es de doctorado, cómo se cita la Constitución política, ¿de acuerdo? El nombre oficial de la Constitución, Constitución Política del Perú, entre corchetes, const, artículo 14 y la fecha exacta. Forma estándar de las leyes, cómo se citan las leyes, ¿de acuerdo? Cómo se referencia. Ley, se coloca el número, su audio, por favor. Cuidado, cuidado con el audio. Cuidado con el audio. Aquí. Ok. Ya estamos. Miren entonces, ¿cómo se citan las leyes? Ley 30364, ley para prevenir toda la denominación. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Fecha exacta, el peruano y el número correspondiente. Y así tenemos para otro tipo de publicaciones, como los códigos, Código Procesal Penal, ordenanzas, acuerdos, resoluciones ministeriales, etc. Medios audiovisuales también tienen su forma. Películas, películas en otro idioma, podcast, videos de redes sociales, YouTube, obras de arte, diapositivas, siempre y cuando estén alojadas en algún repositorio, en un sitio web. Redes sociales, Facebook, X, ahora antes Twitter, Instagram, las páginas web, los foros. Y hemos llegado al final de nuestra presentación. Les agradezco en todos los idiomas a ustedes, ¿no? Por estar aquí presentes en nuestra conferencia. Muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar en una próxima reunión aquí desde la Biblioteca Central de nuestra querida cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hasta Muchas la gracias, próxima, profesor. amigos. Muchas Hasta gracias. Bonito fin de semana. Muchas gracias, igualmente, doctor. Gracias. muy Gracias. amable. Muy agradecida, profesor, Hasta pronto. gracias. A ustedes, muchas Gracias, gracias, que le gracias. vaya ¿Ya? bien con todos. Ya saben Cuídese, gracias. ustedes también que pueden hacer sus consultas, ¿ya? A mi correo personal, aquí se los paso, para cualquier menester que ustedes quisieran. Con mucho aprecio estaremos dándole respuesta a la brevedad. Hasta la próxima, comunidad sanmarquina y también nuestros queridos invitados de otras universidades y de otros lugares.
Hasta la próxima. Aló, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Profe, quisiera que nos Sí, claro. nos comparte el material de la diapositiva. Por supuesto que sí. Ya. El material de la diapositiva lo van a tener si han llenado el formulario de asistencia, ¿ya? En caso contrario, también pueden ustedes solicitarlo a mi correo, ¿ya? Y con mucho gusto le vamos a compartir. Por favor, el Estaremos siempre, formulario de estén siempre al asistencia. tanto, estén siempre Ahora al sí, tanto que vamos a tener otras conferencias, cómo redactar artículos científicos, cómo publicar en revistas indexadas, todo aquí desde la Biblioteca Central de nuestra universidad. Hasta pronto. Gracias nuevamente, profesor. Gracias. Un abrazo Gracias, Gracias, profesor. profesor. Buenas noches. a ustedes. Gracias, profe. Buenas noches.